Hola, voy a empezar a hablar sobre los preparativos antes de empezar un proceso de consultoría. Para eso se tienen que llevar a cabo ciertas actividades con el fin de que se lleve a cabo una consultoría exitosa. El primer paso es el primer contacto entre la consultoría y el cliente. Ese primer contacto puede suceder por diferentes motivos, ya sea que el consultor se estaba promocionando con diferentes personas y el cliente resultó que tenía la necesidad de una consultoría y tenía como que el contacto guardado. Sino también el consultor puede, el cliente puede tener ese mismo interés por solucionar sus necesidades y buscar al consultor directamente. Sea cual sea el motivo de los medios por el cual el primer contacto sucedió, el consultor debe estar consciente de que está vendiendo sus servicios, por lo que debe dar una buena imagen y demostrar interés por las necesidades del cliente, iniciativa y formar confianza desde el primer contacto con el cliente para que se pueda llevar a cabo una mejor relación. También, eh, las dos personas, tanto el consultor como el cliente, se deben asegurar que estén tratando con la persona correcta. A lo mejor el consultor no está hablando con la persona que toma las decisiones o el cliente no está hablando con la persona que en realidad va a hacer la consultoría. Y es importante que ambas partes tengan contacto desde el inicio con las personas que se tienen que relacionar durante todo el proceso de la consultoría si es que se llega a un acuerdo entre los dos. Eh, También el consultor se debe preparar para este primer contacto. Es decir, si ya le hablaron y van a tener una reunión, hay que informarse con respecto al cliente, cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, cuáles son las debilidades que pueda tener, así como cuál es el mercado al que le vende, también la tecnología que utiliza, entre otras cosas que pueden ser un factor para la consultoría. Después de este primer contacto, se lleva a cabo un diagnóstico preliminar. El diagnóstico preliminar sirve es como una herramienta para adquirir conocimientos con respecto a la empresa cliente. A lo mejor el cliente ya tiene una idea de cuál es su necesidad o problema, pero el cliente puede estar mal enfocado o estar influenciado por otro tipo de cosas y el consultor debe hacer un diagnóstico preliminar con el fin de pues encontrar los puntos clave cuáles son las debilidades y cuáles son las oportunidades de la empresa. Este diagnóstico preliminar es de corta duración, puede ser de 1 o 2 días, 5 10 máximo, si es que se necesita una investigación más profunda, pero en dado caso sí hay que tener cuidado sobre si se va a cobrar o no se va a cobrar, entre otras cosas. Hay que trabajar siempre con ética y profesionalismo. Es una investigación general, por lo que no es tan, o sea, es más superficial para entender qué es lo que se necesita llevar a cabo y debe llevar la misma metodología que un diagnóstico como tal ya completo, en donde se utilizan fuentes de información, se habla con los empleados, con clientes de la misma empresa para obtener todos los datos necesarios. Después de identificar todas las dolencias de la empresa y bueno, también hay que aclarar que el consultor puede tener su propia metodología, no es como que siempre va a ser así, cada quien puede tener su propio punto de vista dependiendo de su experiencia y conocimientos. Después del diagnóstico preliminar se hace el mandato. En el mandato se da el resumen de los hallazgos encontrados en el diagnóstico para hacer una descripción del problema, los objetivos que hay que alcanzar con la consultoría o que se quieren alcanzar con la consultoría,
información del cliente que es de utilidad, cuándo se fundó, cuántos empleados tiene, ese tipo de cosas. Las bases del proyecto, así como las fechas en las que se estaría realizando y terminando, las tareas, las aportaciones que puede dar el cliente de información, restricciones que no puede hacer el consultor y los contactos que pueda requerir. El mandato lo puede redactar ya sea el cliente o el consultor, dependiendo de quién hizo el diagnóstico preliminar. Y se puede reemplazar, o sea, no es obligatorio, se puede reemplazar por el contrato de consultoría. La planificación, bueno, después de ya haber escrito el mandato, sigue la planificación y de las tareas y la estrategia que se va a seguir. Esto es muy importante porque es lo que realmente espera el cliente del consultor, que se entregue cuál es el plan que tiene para cubrir con las necesidades del cliente. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, se tiene que dar, o sea, a partir del resumen de los hallazgos, se da una secuencia de tareas con el fin de alcanzar los objetivos que ya se definieron, definir la metodología que se va a seguir, que son cosas, o sea, la metodología ya la vimos en capítulos anteriores, y los recursos, ya sea de materiales, de información o monetarios. Los objetivos también se tienen que establecer aquí en esta parte. Hay que recordar que la planificación es la parte más importante de un proyecto porque es donde identificamos qué es lo que se va a tener que hacer y podemos estar previstos a algún inconveniente. Los objetivos que se deben de establecer deben ser medibles, deben ser reales y con tiempos definidos, específicos, para que pues sean alcanzables más que nada y no sean, para que las tareas que se realicen estén bien enfocadas a cumplir ese objetivo más bien. Después de tener la planificación de las tareas, se da la propuesta hacia el cliente. La propuesta al cliente debe incluir el resumen de los hallazgos que ya habíamos mencionado, la planificación de las tareas que va a hacer el cliente, que va a hacer el consultor, el personal que se va a necesitar por parte del consultor o del cliente también podría ser. El consultor también va a definir cuánto tiempo puede prestar sus servicios y el cliente debe estar de acuerdo con esto. Así como información de la empresa de la consultoría, a lo mejor antecedentes que demuestren que ya tiene experiencia con el tipo de problemas con el que va a empezar a tratar, o recomendaciones si es que los clientes pasados lo hayan autorizado. Y las condiciones financieras que se van a establecer, o sea, cuál va a ser pues lo que vaya a ganar el consultor, qué gastos se pueden presentar, etcétera. Toda esta información que se pone en la propuesta es para que el cliente tenga toda la información necesaria para tomar una decisión si es que va a contratar al consultor o va a contratar a alguien más. Por eso es importante que se presente con formalidad y, como ya habíamos mencionado, profesionalismo. Por último está el contrato de consultoría. Este contrato puede ser de manera verbal si es que hay suficiente confianza entre el consultor y el cliente y ambas partes ya saben cómo es que se trabaja. También puede ser una carta de acuerdo, es un poquito más informal, en donde nada más se establece cuáles van a ser los criterios de todo el proyecto de consultoría, cómo se va a trabajar, entre otras cosas. Un contrato escrito ya es cuando la empresa cliente a lo mejor por reglamento lo necesita tener el reglamento escrito y pues en este se incluye todo lo que ya habíamos visto de la planificación, de la propuesta, del mandato, en donde pues ya
ya hay suficiente información, se tomó un acuerdo de que este va a ser el consultor que vamos a escoger. A lo mejor hay que modificar algunas cosas con la propuesta que hizo el consultor o el cliente, dependiendo de quién haya hecho la propuesta, con el fin de que pues ambas partes estén de acuerdo, no haya malas interpretaciones. Sobre todo en el contrato escrito, esto es para que no haya malas interpretaciones. La carta de acuerdo es para proyectos de menos importancia o de corta duración. Eh, También es para establecer el compromiso de ambas partes, por lo que ya es la parte final antes de iniciar todo el proceso de consultoría. Después del contrato el consultor ya empieza a dar sus servicios como tal y empieza a hacer las investigaciones con la planificación que se hizo anteriormente. Para concluir este tema, considero que las primeras impresiones son lo más importante porque es donde se establece cómo va a ser la relación entre el consultor y el cliente. Entonces, el consultor debe actuar con profesionalismo y ética para evitar más bien para dar un servicio de calidad como tal. Debe estar muy consciente de cuáles son las necesidades del cliente y que realmente sean algo que le preocupe, por así decirlo, o sea, algo que le sea de interés, para que su iniciativa y compromiso se demuestren durante la consultoría. Las relaciones son muy importantes, sobre todo en la consultoría, porque se tiene que tratar con muchas personas y a veces no solo es dar tus conocimientos técnicos, sino es proponer soluciones, influir en las personas, etcétera. Aparte de que pues a lo mejor no solo te están considerando a ti, están considerando a otras personas, entonces debes dar el mejor trabajo que podrías ofrecer. Muchas gracias.